Así empezaba. Así empezaba. Se cagaba de la risa. No, bueno, pero pará, te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo te presentarías? Yo soy Sol, soy sobre todo escritora, dramaturga, guionista, docente, mentora. También me considero que es el otro 50% de mi vida es hacer escribir a los demás. Bien. Escribo, hago escribir y actriz también, Actriz. que es algo a lo que volví después de un tiempo. Y en esos factores, ¿cuál es el orden? ¿Qué es lo que vino primero a tu vida? Primero vino a mi vida la actuación, porque cuando salí del secundario me anoté en el IUNA, que ahora es UNA, Artes Dramáticas, y bueno, empecé a estudiar y en un momento me pregunté qué estaba haciendo, que es una pregunta que cada tanto me hago. ¿Qué Pero, estoy haciendo? ¿pero actuabas de chiquita? ¿Ya hacías teatro de chiquita? ¿Habías hecho talleres o algo? La realidad es que no me dedicaba a la música. Cantaba Ajá. en un coro, entonces había cierta exposición desde los 13 años que, bueno, ir a un lugar, incluso me acuerdo de tener solos y tener que Ah, cantar. tremendo. Sí, una vez me acuerdo que me quedé sin voz absolutamente, tenía 14, entonces ya tenía algo de la exposición que me gustaba y fue a los 16 que hicimos el Burgués Gentilhombre con la compañía, viste, el Burgués tiene toda una parte musical y una parte de teatro. Sí. Hacíamos la parte musical y había que hacer la parte de teatro y ahí actué por primera vez y fue como mi debut. Sentí tanto placer ahí que después sí me anoté en otro taller y después entré a la universidad. Y en un momento te preguntaste, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro, ¿qué estoy haciendo? Quiero ir a casting, quiero ser actriz de tele, de teatro. Me estaba yendo mal también. Había recursado actuación, es decir, la licenciatura en actuación yo estaba recursando actuación y esa fue mi primer obstáculo, vamos a decir. Claro. ¿Y por qué recursaste a actuación? ¿Qué recordás de ese momento tuyo? Me acuerdo que el profesor me había dado para hacer un monólogo de Lady Macbeth. Difícil. Yo tenía 20 años, Muy no difícil. lo podía abarcar, tenía que decir algo de, arránquenme, no sé, el sexo, los pechos, algo por el estilo que dice Lady Macbeth. Muy tranqui, Lady Macbeth. Conviertan mi leche en hiel o algo así, y no lo podía decir. Claro. O sea, sí lo decía, pero mal, no podía abarcar eso. Porque tenías 20 años. Claro, y además todos estaban haciendo escenas de a dos y a los que teníamos dificultades nos ponían solos, lo cual me parecía rarísimo. Y bueno, recursé y gracias a eso conocí a la que fue mi maestra, una de las maestras que más me marcó, Ajá. que fue Silvina Sabater, en la recursada. Hermosa actriz. Sí, ella es el día de hoy que cuando actúo pienso, la tengo como atrás, hablándome. Susurrándote. Sí, eso es algo que ella no sabe. Después no hablé más con ella, pero Quizás es un momento para que lo sepa. le voy a mandar. Le mandamos el podcast. Y mencionaste que ese fue como un primer obstáculo, ¿no? Sí, porque me sentía que estaba fracasando absolutamente y con una gran ansia de éxito y exigencia, ¿no? Que es algo que admito tuve desde siempre. Y entonces me anoté en la EMAD de arte dramático. Sí. Para ver si entraba a la carrera de dramaturgia, porque una amiga mía me decía, vos sos buena escribiendo, ¿por qué no vas? Escribís obras y las hacemos. Esa era la idea de mi amiga. Me anoté y no entré. En el 2005. Bien. Y entonces fue ahí que me anoté con Lola Arias. Gracias a eso conocí a Lola Arias,
que fue mi gran primera maestra de dramaturgia y que también me marcó hasta el día de hoy. Así que Bien, igualmente ya estamos viendo, porque la carrera de actuación la terminaste, sí, sos dramaturga, que esos obstáculos no hacían que vos te vayas para atrás y digas, bueno, listo. Viste que hay a veces un discurso frente al no o ujú, al obstáculo, que cuando se presenta el primer obstáculo, la respuesta es, bueno, no tenía que ser. Y a veces ese no tenía que ser es, bueno, no tenía que ser quizás de esta manera o en este momento, pero el no tenía que ser a veces termina siendo, desde mi perspectiva, un poco cómodo o miedoso a afrontar el obstáculo. sí, totalmente. Es que a veces las cosas no tienen que ser, pero yo estaba haciendo una carrera Ujú. y es normal encontrarse con limitaciones. Bien, En un punto, las limitaciones son el lugar en el que uno descubre que tiene algo que trabajar. eso vos lo traes bastante dentro de tus clases, ¿no? Siempre. Trabajo todo el tiempo, lo que hago a mis estudiantes es ponerle restricciones y limitaciones a la hora de la escritura, porque los límites encausan. A veces los límites tienen mala fama. Si yo te Sí, digo, me siento limitada, vos no me sí. decís, Qué qué bien. bien, te felicito, estás limitada, Bárbaro. estoy restringida. No tiene buena fama y sin embargo hay algo que dice Javier Dolte, que a mí me encanta, lo que Sí, dice que es que las reglas tienen mala fama, pero sin reglas no se puede jugar a nada. tal Como que es cual. necesario para jugar tener reglas. Entonces yo les hago, digamos, mis limitaciones a mis estudiantes tienen que ver con eso, con que jueguen a algo. Bien, bien. Y bueno, empezás con Lola Arias y Sí. ahí empezás a desarrollarte como escritora, como dramaturga. ¿Ya habías escrito una obra? ¿Es ese momento donde escribís una primera obra? Escribí una primera obra para entrar a la EMAD aquella vez que no entré, una obra tremendamente mala. O sea, yo no digo esto de ninguna obra de nadie, pero te puedo asegurar que esa obra tendría que buscarla, porque algo le saco seguro ahora. Sí. Y, y no, escribía cosas mías y escribía en un diario íntimo que no es menor desde los 9 Me años. encanta el diario íntimo. Yo los prendí fuego todos. No, en serio, ay, qué Sí, pena. sí. Me arrepiento. Ay, Pero sí. soy escorpiana y tengo momentos de no, secreto. Claro, no, no. Sí, yo no, yo los tengo todos. Los tengo todos ahí. Ahora incluso estoy trabajando en un par. Ah, Sí, los tomas ahí como material. para una obra, sí, los estoy ¿Y qué usando. cosas escribías en los diarios Oh, hay íntimos? cosas desde quiero conocer a Nancy Duplá y espero cruzármela por la Pero calle. la Y la conociste. conocí, es genial. Eso es como que eres el Es máximo. como el libro ese, viste, que escribís deseos y se hace en realidad como Notebook. Es de Sí. Notebook, ese anime. No sé. Escriben nombres, es un anime muy bueno. No, no se llama Notebook, esa es una película. Death, Death Book. Bueno, no me acuerdo. Ajá. Escriben nombres de personas en ese libro y se mueren. Ay, Dios Así mío. matan. No, es tremendo, es tremendo. Bueno, pero en tu diario íntimo se cumplen los Se deseos. cumplen, sí. Yo la quería conocer, la conocí finalmente. Escri- Como Como guionista. guionista, escribiendo ahí 100 días para enamorarse. Y cuando recibimos todos el Martín Fierro, porque el equipo autoral también recibió, vinieron a un hotel donde estábamos los más pichis, Sí, esperando y comiendo sí. sushi. La Los verdad que pichis del Martín Fierro. no la pasábamos mal. Y vino ella y un compañero me ayudó y yo le digo, hola, yo soy parte del equipo autoral. Ya sé, me dice. Digo, claro, bueno, nos sacamos una foto Apareces en mi diario íntimo. de los 10 Re años. intensa. Le Te, a- ponían una perimetral. Te amo desde Montaña Rusa. Así que escribía eso, en realidad empecé a buscar, mirad, una intimidad, porque estoy trabajando en relación a unos trastornos alimenticios que Ujú. tuve y me puse a buscar en mi diario íntimo y es terrible cómo yo ponía, tipo, estoy pesando menos, ahora estoy pesando más, estoy pesando tanto, sería tan feliz si bajara 3 kilos, unas cosas horribles Sí. escribía. No, La no. verdad me compadezco de esa niña. ¿No? Hay algo
muy fuerte en leer a una niña que escribe, cuando vos sos esa niña, Sí. ¿no? Te genera a mí me generaba vergüenza, pero digo, puede generarte ternura, compasión, te entendés más también. Algo muy loco que es que a los 9 yo empecé el diario diciendo, hola, soy vos pero de chiquita. Voy a contarte todo lo que veo y hago. Mi nombre es, y ponía mi número de documento, mi mejor amiga es Laura Virginia Gental, el DNI es tal. Como si yo me Una fuera, documentarista de... Sí, un como si me fuera a archivo. olvidar, no sé, de todo. Y en un momento lo digo, te lo cuento por si te lo olvidas. Y es muy loco porque yo soy mi propia interlocutora en el futuro. O sea, Qué soy yo hermoso. ahora. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. ¿Sentís que la escritura puede, más allá de escribir, o sea, vos escribís ficción, más que Ujú, nada, ¿no? sí. Y obviamente, pero me estás contando que estás Ahora justo tomando, no, pero hay, sí. hay, hay algo de la bio, pero el acto de escribir, por más de que una escriba ficción, Ujú. ¿tiene algo de un reencuentro con una misma? ¿Tiene algo de reconocerte en algún punto? ¿Es un autodescubrimiento o no? ¿Es una tarea como más de oficio de no sé, cómo sería el contraste de eso? No lo sé, pero... Sí, yo creo que sí. Va, justo ayer en una clase lo que dije es, los escritores somos pontífices, Ajá. en el sentido de somos Puentes, puentes. como la carta 5 el Papa. Ah, sí, claro, Claro, como lo de, el sí, mundo de, como con el mundo de lo trascendente. sí, Y no siempre escribimos aquello que queremos, ¿no? Sino sí. que escribimos lo que imantamos. Ajá, Lo que somos como un pararrayo sí. que trae cosas. Y a mí me pasa mucho que a veces escribo y sigo como las claves de eso que escribo. Y me ha pasado de escribir cosas que después me pasaron. Como que, o a Como veces conocer digo, a Nancy Dupla como conocer a Nancy Duplá. o otras cosas. Claro, pero me ha pasado mucho que dije, es tan claro lo que a mí me pasaba y estaba en la obra y yo no me había dado cuenta. Ujú. Mauricio Cartún dice, a veces las obras son más inteligentes que sus autores. Y yo Sí, creo que sí. sí, coincido, coincido. Hay algo medio de acto oráculo a veces escribir. Sí, 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 que uno puede ver. O sea, escribo y luego veo qué es lo que escribí y muchas veces me pasa que digo, ah, como que la obra quiere esto o va por tal lado, digo, o escribo, La obra ay, pide. este personaje que extraña, o sea, un personaje extraña a otro, ¿está muerta la otra? Y digo, ah, no, era tal cosa, ¿no? Como que Ay, yo misma sí. voy buscando. Esos momentos son muy placenteros, muy bellos. Bueno, entonces arrancaste buscando ser actriz, tuviste estos primeros obstáculos en cuanto a recursar a actuación queriendo ser actriz, que es terrible, es muy Es terrible, doloroso. es lo peor, sí. Quisiste entrar a la carrera de la EMED para ser dramaturga, no entraste, terminaste con Lola Arias, comenzaste a escribir, a aprender a escribir. Todo fue en 2005 que Ok, conocí a Lola Arias y a Silvina Sabater. Fue bien. un gran año A un para año mí. umbral. Sí, y fue el año en donde empecé a escribir Body Art, que fue mi primera obra, Tu primer éxito. que además era sobre una maestra y una discípula. Sí. Así que estaba Ah, sí, claro, todo se alinea. todo ahí. Y después sí, seguí con ella, hice el curso privado con Cartoon y ahí después, en el 2009, me volví a presentar a la EMAD y ahí sí entré. Ahí sí dijeron, Ahí hay va. pasta acá. Ya había ganado un premio. Claro. Que Traigamos a la del premio ahora. claro, porque igualmente digo, lo del premio es, para mí siempre digo, es insistencia. Vos te Sí, presentás, te presentás, te presentás, a la sí. larga ganas un premio. Yo se lo digo mucho a mis estudiantes cuando dicen, profe, ¿cómo hizo para actuar en Bélgica? Profe, ¿cómo hizo para ir a Canadá? Y mandé 80 millones de mails. Después no me acuerdo a dónde mandé. Claro, Me acuerdo del que me responde. claro. Pero para llegar a ese lugar, mandamos 50 veces, participás de 1.000 millones de concursos, no de uno, no del que No, ganaste. Antes de ganar ese uno, perdiste 20. sí, sí, al principio estás pendiente, es imposible no estar pendiente, pero después en Sí, un momento sí, sí. soltás, te empezás como
a relajar, a mandar. Yo mando, e incluso ahora mandé como a 3 concursos. Es como el casting, ¿no? Que al principio, capaz, cuando empezás con tus primeros casting, estás muy pendiente del resultado. Después, ya del 10º que nadie te llamó ni te avisó que no quedaste, decís, bueno, Sí, pero es menos tiempo, te implica menos tiempo que un casting porque vos tenés la obra y la mandás a uno y otro. Ni siquiera es eso. Y encima es anónimo, ni siquiera. La claro, mayoría de los concursos son anónimos, ni siquiera te estás exponiendo. tu honor no está en juego. No está, no. Ni tu cuerpo. Bien, y en este momento, ¿cuándo llega el momento donde vos decidís ser una mentora, una facilitadora, una docente de dramaturgia? Llega en el año 2008, yo tengo mucha memoria, me acuerdo, en junio del 2008 llega, Claro. que como había ganado el premio con Body Art y había estrenado la obra en ese mes, dije, empiezo a dar clase. Ujú. Y mandé una serie de mails, hice unos señaladores que decían taller de escritura y lectura teatral. Y ahí empecé. Y tenía 3 estudiantes que venían a casa. Qué lindo. Me acuerdo que me puse tan nerviosa la primera clase que me descompuse. Me agarró como un ataque al hígado. Sí. Después de la primera clase, de la casa de mi mamá venían, porque yo Sí. vivía tenía 24 años, vivía con mi mamá. Y después, desde el 2008, no paré de dar clase. Bien. Tu marca se llama Escribir Teatro, Sí, así, síntesis, ¿no? muy simple. ¿Cuándo apareció ese nombre? ¿Al toque o...? Apareció en el año 2015 cuando finalmente me decidí. Tuve otras crisis también en el medio porque yo me dedicaba a la investigación, hice después la maestría en dramaturgia, me Sí. habían dado una beca de maestría, entonces yo podía vivir de eso, estuvo buenísimo. Y después me presenté al doctorado en artes en la UNA y no me dieron la beca de doctorado, que Sí. yo la esperaba mucho porque el tema del dinero, que siempre es fundamental. Sí. Se la dieron a otro que tenía solo 1 año de investigación. Yo me sentí que todo era muy injusto. Yo tenía 9 años de investigación, él tenía 1 y se había presentado a destiempo. Me había pedido ayuda para rellenar el formulario. Cuando yo le dije, pero si ya cerró, me dijo, no seas competitiva, me dijo. Y yo le dije, pero sí, es una competencia. Esto no es una competencia, es una competencia. Es una competencia. Y era sana competencia hasta que te estás presentando a destiempo. Y bueno, Claro. se la dieron a esa persona, que ¡Qué no bronca! vamos a decir el nombre. No, pero no importa. Lo pueden googlear. Pero no creo que sea identificable. No, no. Pero bueno, entonces yo ahí sí sentí que me clavaban un cuchillo en el ego del corazón. Sí, esas situaciones a mí me desquician. Sí. No públicamente. No, guardo las formas, pero por dentro soy Juana de Arco prendida a fuego. Sí, sí. Encima yo me acuerdo, daba clases de yoga, porque hice una vez un profesorado de Sí. yoga, y claro, no me iba bien, pero porque yo en un momento dije, pero yo no pienso todo el día en yoga. Ajá. Dije, ¿en qué pienso todo el día? En dramaturgia y en astrología. Esa pregunta es muy buena. ¿En qué pienso todo el ¿En día? qué pienso todo el día? Yo a veces siento que hay personas que no están conectadas con sus pasiones, con sus deseos, ¿no? Viven como un poco en una búsqueda. Y esa pregunta es muy buena para identificar dónde está. Si pensás todo el día en problemas, bueno, anda a terapia. Bueno, Pero, quizá los problemas es a lo que te tenés que claro, dedicar. bueno, puede ser, claro, sí. Pero es muy buena. ¿Y vos en escribir, en dramaturgia, en teatro y en astrología? Claro, y ya tenía la maestría en dramaturgia, no tenía ninguna carrera en astrología, porque Sí. como mi mamá es astróloga y yo leo mucho astrología, bueno. Y dije, no, voy a poner todo de mis fichitas, las voy a poner en dramaturgia. Pero, o sea, esta imagen que estoy dando de apostar es así, pero es mucho más segura que apostar. Bien. Porque eran los recursos que yo tenía. Y algo que ya estaba sucediendo. Sí, Bien. estaba sucediendo y lo que hice que fue fundamental para mí, yo miraba mucho a mi astral,
que Sí. la adoro. Queremos Y a Mía Mía. dijo, yo soy ascendente Capricornio. Me dijo, Capricornio. Dijo, no puedes hacer todo sola, me dijo. Me dijo a mí porque Sí. yo siento que me lo dijo. Que te estaba hablando a vos. A mí, Bien. no solo al resto del mundo. Y dije, es cierto, tengo que contratar a alguien que haga mi página web. Bien. Primer Y- paso. Sí. Y ahí o sea, estabas dando presencial, clases Yo presenciales. daba presencial, había tenido un estudiante online justo que me había contactado, pero muy casual. ¿Esto qué año era? Era el año 2014 al 15. Bien. Y ya en el 2014 que se me fue todo, o sea, se me desmoronó todo, me echaron del lugar que daba yoga. O sea, Otro obstáculo. claro, como que estaba quedándome sin... No me habían dado un cargo que me iban a dar en la facultad, también, bueno, entonces estaba Te como... habían rechazado la beca. Sí, sí, estaba bastante mal. Ese Sí. año estaba bastante Son mal. muchos no, ¿no? Son Muchos no. muchos rechazos. Sí, sí, pero yo siempre es como que decía, bueno, algo hay que hacer, hay que seguir adelante. Bien. Y tenía que pagar el alquiler. Y además fue también un momento donde realmente tantos no me hicieron pensar realmente qué quería. Bien. Yo, ¿qué quiero hacer? Y lo contraté a Kai, que es el marido de una amiga, que es diseñador gráfico. Y él me dice, dale, vamos a hacer, me acuerdo que era bastante plata, viste, como, pero Sí. yo dije, necesito hacer esto, necesito invertir. Y fue él que me dijo, ¿qué dominio querés? ¿Escritura teatral o escribir teatro? Y me dijo él, para mí es mejor escribir teatro, porque es más de acción Sí. que de algo estable. Estático. ¿No? Claro. Sí, la escritura ya está. Claro. Escribir es la acción en presente. Y me dijo, no pongas tu nombre en la página web, porque no estás vendiendo la persona, estás vendiendo un servicio. Bien. Y la verdad que Kai me ayudó un montón. Bien, unas muy buenas primeras, Sí, ¿cómo se dice? Como indicaciones de marketing muy básicas que están buenas. sí, además el chabón se repuso, me diseñó un logo gratis, digamos, como que Claro, un lo primer queremos a Kai, logo. un beso. Sí, la verdad le mandamos un beso a Carlos. ¿Sabes qué? Este, Dijiste algo que me hizo pensar en la carta de la torre, ajá, porque todos estos ¿no? Me echan del trabajo, no me dan la beca, se desmorona, desmorona todo. De repente no tenés guita, no tenés plata, no puedes pagar un alquiler. Sentís que se cae la torre, que se desmorona la torre. Y una de las preguntas que se hacen en ese momento, dentro del tarot evolutivo, es, bueno, ¿sobre qué bases estás construyendo? ¿Por qué se cae? claro. Porque ¿cuáles son las bases? Y ahí, cuando vos observás, decís, ah, bueno, esto mismo que decías, no sé si quiero ser profe de yoga. O no sé por qué estoy Claro. haciendo esto, me gusta, pero no quiero ser profe. No sé si era tan importante esa beca, ¿no? Es como que Yuna depositó, o sea, columnas sobre esas bases y cree que su vida es eso. Entonces, cuando todo se desmorona, ahí es una muy buena pregunta pensar, para todo esto, ¿sobre qué base está construida? ¿Cuál es el porqué y el para qué de esto? Y esos momentos son bisagra total, porque lo que viene después es volver a construir las bases desde un lugar más sólido, desde un lugar donde vos sientas mejor, que estás apoyada en un lugar que realmente sentís que te sostiene y contiene. Sí, y además había algo como, yo sentía que eso era al 100%, Ujú. porque yo disfruto mucho de dar clase. Por ejemplo, a mí me pasa que yo salgo de las clases energizada. ¿Viste? Hay Bien. gente que dice, me chupa la energía de la clase. Claro. A mí me da energía. Bien. Yo salgo feliz. Y entonces no había contradicción en eso. Me armé la página web, enero, febrero, marzo, un poco tarde, quizá para lo que era el comienzo del año, y para junio estaba pudiendo mantenerme de eso. Y dije, Hermoso. tipo 6 meses. Sí. 6 meses me costó nada más. Empecé a tener estudiantes online, me acuerdo de Neuquén, uno de Uruguay, de Mercedes. Y Y muy
a la vanguardia, porque todavía no era tan popular tomar clases online. No, pero hay mucha necesidad, quizás, bueno, acá en Buenos Aires hay un montón Ujú. pero no en todos los lugares hay. Y yo creé vínculos muy sólidos con esos estudiantes. Es el día de Sí, hoy que a veces sigo hablando, que me sigo viendo, que si voy los voy a visitar a donde estén. Ellos ocupan una parte muy íntima de mí, muy preciosa. ¿Viste? sí. Como que los recuerdo lo que escriben, cómo son, aunque hayan pasado años. Y en ese momento, ¿no? Cuando decís, ok, estoy viviendo de esto, ¿no? Como esta es mi tarea. ¿Accionaste más? ¿Fuiste a buscar otros espacios? ¿Accionaste amplificaste la marca de alguna manera? ¿Qué Me hiciste? costó un poco, Sí, digamos, ya cuando estaba feliz de que podía mantenerme de eso, que fue el mismo año donde también empecé a estudiar guión, bien, porque una amiga me dijo, se necesitan guionistas, fíjate que todo es audiovisual, todo se guiona. claro. En ese mismo año empecé y me metí en la carrera del laboratorio de guión, donde ahora también doy clase. Todo en mi vida. Sí, Dar clase y tomar. sí. Y, y fue más o menos hacia el 2018, creo, o 2019, que tuve una necesidad de renovar la página, como que empecé a notar que necesitaba publicidad en las redes. Sí, Entonces contraté también a dos chicas una me diseñó el logo que todavía uso hoy, sí. el del fueguito, y ellas me orientaron un montón. Y después, como yo la verdad que doy clases desde el 2008, siempre tuve mucho público, siempre viene Sí, gente a mí a estudiar conmigo, más con todas las carreras y todo, como que ahora doy clase en la diplomatura en dramaturgia, en la maestría en dramaturgia, entonces ya estoy bastante instalada, y después fue con vos, cuando te conocí, sí, por nuestras parejas en sí. común. Vale aclarar que las dos nos dedicamos al teatro hace un montón de años, tenemos mucha gente conocida en común, pero no nos conocíamos y un día yo estaba saliendo con un chico, ella estaba saliendo con otro chico y ellos se hablan y dicen, che, salimos con dos dramaturgas y las juntamos. Y así fue que nos conocimos Y con Sol. así Sí, es. sí. Y nos conocimos y nos hicimos amigas más o menos en media hora. Sí, tal cual. A la media hora estábamos. Estábamos Sí, charlando, sí, sí. tipo alto, remontando el vuelo de la Sí. escritura y del teatro. Eh, y me acuerdo el día que viniste a mi casa, pues ya estábamos instaladas en la Sí. amistad, nos habíamos ido de Nos fuimos de vacaciones, vacaciones los juntas. cuatro. Y vos te habías empezado a dedicar Sí. al, Había empezado a contar que me dedicaba, como claro, siempre en secreto todo. todo en secreto, con ¿cómo se dice? Con tus reservas, Sí. ¿no? Una persona Escorpianas. reservada. Miraste mis redes en Instagram, me dijiste que mis redes no reflejaban el profesionalismo que yo No me en acuerdo lo realidad que te tenía. dije. Sí, yo me Sí. acuerdo de eso. Y miraste y me diste un par de consejos, entonces yo lo medité y me acuerdo que decidí contratarte Claro, yo en para... ese momento no te dije, tipo, no, mira, contratame. Solamente miré y te di una devolución de qué veía. A mí me parecías súper idónea porque aparte siendo dramaturga, artista, ¿no? Me parecía como que no podía haber una mejor persona para hacer eso y no me equivoqué. Gracias. Creo Em, que soy mejor marketinera que dramaturga, pero, no, porque pero dudo menos. sí, sí, puede ser. Bueno, el camino artístico es un poco más... uno necesita en lo artístico como el momento de ocio, del no saber, Sí, ¿no? Yo me doy ese lugar, desde que me doy ese lugar escribo aparte más. sí. A veces lo artístico, viste, con lo productivo Ujú. necesitas la no productividad para producir. Bueno, hay una palabra en griego, en latín, siempre, me acuerdo cuando yo estudiaba latín, porque, ¿Por qué estudiabas porque latín? tenía en el colegio secundario, Ah, y claro. estaba el otium y el negotium, que es ocio y negocio. Negocio se opone a ocio.
porque es no ocio, digamos, Claro. neg otium. Qué bueno eso. Y hay algo de decir, bueno, yo descubrí que necesito por un lado el ocio y después otra cosa es mi negocio, ¿no? Como que eso sí requiere energía, ponerle, pero a la vez también me dejó un tiempo para la nada. Por eso hago cerámica, acuarela, como que me dedico a... Igual Sol tiene un problema que es que todo lo que agarra lo hace bien. Porque sos espectacular haciendo. Haciendo cerámica, sí, debería haber traído alguna lo poníamos figura. ahí. Tenía un mate de Claro. cerámica Ay, también. No, pero aparte tenés animales Sí, mitológicos, unas sirenas. sirenas. Qué espectacular. No, es increíble. Lo de la cerámica yo no lo puedo creer que pueda hacer escultura. De repente descubrí En- que en hago escultura. En acuarela no soy buena todavía. Todavía. Dale 2 meses. Bien, entonces, sobre el obstáculo, vos, Sí. o sea, tuviste estos no. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo o el obstáculo que ves más común en las personas que quieren adentrarse en la escritura? ¿Hay así como algo que digas, che, esto es muy normal, esto le pasa mucho a la gente? Sí. Por un lado, hay mucho respeto de la escritura. Como gente que dice, como yo no leo, no puedo escribir. Ajá. Cuando en realidad, si vos lees, no sé, revistas de moda, estás leyendo todo el tiempo. Sí. Hay algo con la lectura que tiene que ser una lectura tipo Dostoyevsky. Claro, Como- tengo que leer. Y no es cierto, Sí. me parece que todos tenemos sentidos para percibir, ojos para mirar, oídos para escuchar, y uno puede escribir a partir de lo que estamos viendo alrededor. Sí. Entonces, bueno, autor viene de autoridad, ¿no? Como que hay algo Sí. súper castrador, vamos a decir en la palabra autor. Autoridad. ¿No? Sí. Y mucha gente cree que no puede por eso y no es cierto para nada. Y el otro gran obstáculo que veo por ahí, o algunos vienen al taller, es que no persisten. Para mí hay algo de, bueno, y esto, todo lo que te estoy contando tiene que ver con la La persistencia. Hay que o persistir o perseverar Sí. en el ejercicio de la escritura. Y Murakami, por ejemplo, dice, un escritor es un amateur que persiste. Y no queda otra que seguir adelante y seguir escribiendo. Y eso es lo que te va a hacer maestro, lo que te va a hacer tener es el oficio, la Sí. persistencia. Sí, como encontrarte con el obstáculo, encontrarte con el no y decir, bueno, sigo por otro lado. No frustrarte frente a los primeros fracasitos, ¿viste? Viste que también, bueno, a mí me pasa que cuando daba, ahora no doy más esa materia, pero cuando daba dramaturgia en la carrera, una de las primeras cosas que aparecían era que querían tener todo terminado antes de escribirlo. Ah, Esta idea de, bueno, no, para saber qué voy a escribir, o sea, qué voy a escribir, y no, todavía no sé cómo va a ser. Y no, justamente de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, uno va generando ejercicios para redescubrir, romper, abrir caminos y todo, pero ese nivel de pensamiento, esa estructura de pensamiento se aplica a todo. Por ejemplo, a mí también me pasa con mis clientas que dicen, no, bueno, todavía no sé qué producto voy a vender, todavía no sé esto, todavía sé esto. Y no, es un descubrir. Vayamos por el paso 1, que es, ¿en qué pensás todo el tiempo? claro. ¿No? ¿A qué te querés dedicar? Después vamos desarrollando. Pero hay mucho miedo en avanzar en el camino porque no sabes qué hay en la llegada. Claro, y que en realidad la llegada es el camino en un punto. Sí, Y nunca sí. sabes a dónde vas a llegar ni cuáles son las posibilidades. Y hay una película que no me acuerdo, creo que se llama Soul, donde él lo que más desea es tocar con una orquesta de jazz y Sí. se muere. Sí, es muy buena, es de Pixar, Sí, Disney, sí. y bueno, vamos a spoilear la, Sí, la peli. me encantó esa película. Pero al final logra volver, logra tocar, y bueno, ¿y ahora?
Y ahora hay que seguir, como que hay algo de las Sí, metas, sí. ¿no? Como que date cuenta, como eso que creías que era lo máximo a lo que podías llegar, es solo un momento más de la vida. ¿Y cuáles son esos momentos en tu vida? Bueno, por ejemplo, me vino a la mente, yo cuando tenía 20, 21 años, mi deseo máximo era actuar en el Camarín de las Musas. Sí, Era como, hermoso teatro. yo iba ahí a ver a las obras de Veronese, Claro. a Julieta Ballina, que ahora, bueno, está en otro plano, y que por suerte antes de pasar al otro plano hizo un monólogo mío. Julieta, te Sí, mandamos un beso donde estés. Y yo me acuerdo que los veía pasar letra, y claro, y después, todo desde el año más o menos 2020, que hacemos Enamorarse es hablar corto y sí. enredado, estoy actuando ahí y veo todos los... Bueno, es una sala de teatro independiente que tiene olor a humedad. Como Eso es que, una sala, claro, sí. como que digo, uy, viste, como que tiene unos problemas, no sé, en el sótano hay como hongos. Uno dice, claro, este era el lugar que yo más deseaba. Sí. No tiene baño abajo, o sea, si quiero ir al baño tengo que ir arriba. Y uno dice, ay, mirá cómo yo idealizaba ese lugar y Sí, ahora, bueno, estoy adentro y entiendo la materialidad, ¿no? Porque sí. nada es perfecto, ni ninguna sala, ni ninguna cosa. Claro, aparte, bueno, quienes hacemos teatro, tenemos como esos shots de atención del público aplaudiéndote, diciendo, ay, qué hermoso, qué lindo, qué maravilloso, y estás así, me acuerdo que hace poco estrenaron o sea, reestrenaron en el Metropolitan, un teatro gigante, y cuando salimos del reestreno estábamos caminando las dos por calle Corrientes, y claro, cuando salieron a la calle, la gente saludándolos, todo, y estábamos caminando y yo te miro y te digo, ¿estás bien? Y vos me dijiste, necesito un poco bajar. Como algo así, me dijiste, como necesito un poco volver, estoy un poco abrumada. Claro. Eh, y, y la Nati, la Sol, jovencita con el diario íntimo, capaz que deseó ese momento de estrellato, de momento de atención, y después cuando estás en ese momento decís, bueno, necesito un poco de, como, no es tan glorioso el momento. Yo les digo algo a mis estudiantes que es como, por lo menos me pasa a mí, yo en esos momentos me siento muy chiquita. Ujú. Muy chiquita. Me siento muy frágil, muy humilde, o sea, todo lo contrario a lo que una quizás piensa que dice, "Ah, soy grandiosa." Claro, y bueno, el Metropolitan sí fue increíble y yo digo, mirá si la Sol de 21 años, esa que recursaba, la de 20, ¿no? Sí, Supiera. Marquesina en calle Corrientes, una Claro, foto gigante tuya ahí. las 500 butacas. Y uno dice, uy, viste, pues nosotros también hicimos en el CCK, hicimos Sí, para mucho público grande. Y es increíble como yo digo, uy, a lo que he llegado. A veces hay lugares, por ejemplo, yo ahora también puedo tipear sin mirar. Puedo tipear y puedo sí, hablar de otra cosa mientras tipeo. Una cosa muy rara. es un superpoder Eso ese. yo creo que lo empecé a hacer en el 2018 cuando escribía para tele, que escribía tanto que me di cuenta que lo podía hacer. Te disocias, es como que generas Sí, dos puedo realidades en tipear tu una cuerpo. cosa y hablarte momentáneamente de otra y contestarte mientras sigo tipeando. Entonces es como eso, ¿no? Digo, ¿en qué momento yo aprendí o tengo la presencia escénica de poder estar frente a 500 personas Ujú, y que no se me mueva un pelo? Porque sí se me mueve antes, pero cuando se abre el telón, cuando se prenden las luces, ya en está. ese momento es como un momento de como de comunión total, Sí, ¿no? Con lo que está sucediendo. bien. Y no y la verdad que es solo es eso, para mí es el paso del tiempo. Yo creo que para cualquiera que quiera hacer una actividad artística no hay más que persistir en el tiempo en serio, no sé si se trata de un talento, Mm. es más persistencia, Sí, sostener, sostener. sostener el deseo, no dudar del deseo. A veces a mí me da mucha pena cuando alguien
quizás un poco más grande, ¿no? Que dedicó por ahí 30 años de su vida a otras cosas que no son las que deseaba, porque por ahí de repente y las cosas que te cuentan son tan simples y tan desgarradoras como no, un profesor me dijo que yo no No sé. podía y bueno, yo no, después no volví, me arrepiento mucho y vos decís, "Ah, le diste todo ese poder porque no pudiste, no es culpa de esa persona, ¿no? Porque tiene que ver también cómo fuimos criados, qué nos dijeron en las infancias, nuestra personalidad, cómo se estructuró nuestra resiliencia por X motivo, pero le diste todo ese poder quizás. Imagínate que vos, al recursar a actuación, al enfrentar ese obstáculo, dijeras, bueno, listo, no Ya es está. para mí. No, no es para mí. Imagínate que cuando no entres a la EMAD y dijeras, uy, bueno, no soy buena escritora, ya está. Y en realidad hay algo interesante de pensarlo ahí, que es como, bueno, sí, capaz que no es para vos. ¿Vas a probarlo? ¿Vas a intentar ver si sí o no? ¿O te vas a quedar con esta primera muestra? Claro, y además tiene que ver también, ¿sabes qué? Con el disfrute. Porque puede no ser para mí, o sea, no importa ser bueno o malo, sino Bien. Sí. lo disfrutas o no. Y yo disfruto escribir, disfruto actuar, disfruto dar clase. Y es a esos lugares donde hay algo muy básico, es sentir placer en el cuerpo, que lo busco todo el tiempo. Ujú. Y digo, bueno, si a mí me da placer, no me importa si soy buena o mala. Me Bien. importa que estoy viva por el momento. Que estoy escribiendo. Como en el WhatsApp. Em, Sol, para vos, ¿qué es diseñar la propia vida? ¿Qué es diseñar la propia vida? Creo que tiene que ver un poco también con esto, con seguir las pulsiones Ujú. que uno tiene, que una tiene. eh, Darse lugares para, para hacer nada es muy importante. eh, y también cada tanto tiene que ver con preguntarse esto que pensamos, que dijimos de qué estoy haciendo ahora o replantearse el camino que estás haciendo. Porque, por ejemplo, me considero una eterna exploradora de la vida. Sí. Como decir, yo nunca estoy tranquila. La realidad es que yo tengo un gran deseo. Yo me acuerdo que cuando fui creo que fue una médica ayurveda, yo le dije, mira, mi gran deseo es estar tranquila, pero es como si me cayera un rayo todo el tiempo. Vuelve a aparecer la torre. En la torre, en Sí, la carta de la torre hay un rayo. me Sí. agarra y mi mente va muy rápido, Ujú. y tengo un ansia de autoconocimiento y no solo de autoconocimiento, sino de conocimiento de los demás. Porque a mí me Sí. encantan las personas, ¿viste? Sí. Y ver cómo se transforman las personas. Entonces, diseñar la propia vida también tiene que ver con aceptar las transformaciones y no creer que uno es una sola cosa. Es algo que me vengo preguntando mucho, ¿sabes? Que Silvina Sabater siempre decía, te dedicas a la actuación, te dedicas a la actuación, ¿no? Como que había algo muy así, que está bien, es lo que a ella le pasaba. Sí. Pero es muy de la época, tipo, elegí algo y profundiza solo eso. Yo nunca pude hacer eso. Ahora se habla más de los multipotenciales. Y es el día de hoy que digo, mirá, estoy haciendo esculturas de cerámica, ¿no? Y bueno, y quizás es, qué sé yo, es eso, ¿no? Sigo escribiendo, ¿qué voy a querer hacer después? O pienso en Daniel Veronese, que por ejemplo en los primeros años de su vida se dedicó a restaurar muebles antiguos Sí, y después se dedicó a escribir. sí. Entonces, diseñar la propia vida es también aceptar los giros, los puntos de giro. Bien. Mm. Hermoso. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Escribir Teatro, en Instagram, como Sol Rodríguez Sebane también. En esculturas de cerámica también me pueden encontrar. Bueno, me hice un Sí. Instagram de eso. Y cuando necesiten me encuentran, solo tienen que escribirme. Soy una persona muy abierta
a la gente, Sí. al mundo. Así que bueno, en www.escribirteatro.com. Así es. Sol Rodríguez Cioane, muchas gracias amiga por venir y estar acá conmigo en Proyecto en Secreto. Esto fue Proyecto en Secreto, diseña tu propia vida y nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.